Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Hola a todos, soy David Hernández y en esta ocasión voy a presentarles una frase de la cual es: el verdadero triunfo no es vencer a otros, sino preservar la luz que llevamos dentro, aun cuando el mundo intenta apagarla. Esta frase de Yuval Noah Harari. En esta ocasión contaremos con la participación de especialistas que abordarán una reflexión del cuento El vencedor del escritor César Abraham Vallejo Mendoza, el cual trata sobre una pelea infantil entre dos niños de clases sociales bastante diferentes. Nos adentraremos en la vida de César Vallejo, en sus vivencias, en la profundidad del relato. También realizaremos una análisis de las situaciones y casos relacionados a la desigualdad y la injusticia. Esto relacionándolo con la ODS 16 y finalizando por compartir una pequeña entrevista con respecto a este tema. Sin mucho más que decir, les invito a disfrutar del contenido. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco y en el departamento de La Libertad. Fue el menor de 11 hermanos y creció en una familia católica humilde y trabajadora. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza, ambos descendientes de indígenas y españoles. Esta mezcla cultural y su entorno social influyeron profundamente en su sensibilidad humana y su visión crítica del mundo. Vallejo cursó estudios escolares en Trujillo y luego ingresó a la Universidad Nacional de Trujillo, donde estudió letras. Más adelante continuó su formación académica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde estudió filosofía y derecho. En estas etapas se relacionó con pensadores importantes como Antenor Orrego y Víctor Raúl Haya de la Torre, y empezó a desarrollar su conciencia social y política. En 1919 publicó Los Heraldos Negros, su primer libro de poemas, con un entorno profundo, doloroso y existencial. En 1922 publicó Trilce, una obra revolucionaria que rompió con las reglas poéticas tradicionales. También escribió cuentos, novelas y obras de teatro, como por ejemplo Tungsteno. En 1939, tras su muerte, se publicó su poemario más conocido, Poemas Humanos, donde expresa angustia, esperanza y lucha social. Durante su vida en Europa, Vallejo se casó con la escritora francesa Georgette Philippard, quien lo acompañó hasta el final. Falleció el 15 de abril de 1938 en París, a los 46 años, a causa de una enfermedad misteriosa que los médicos nunca pudieron identificar con certeza. En El vencedor, escrito por él mismo, se da una reflexión profunda acerca de la violencia, esta nacida desde la competencia. Esta idea no se aleja de la realidad, donde muchos trabajadores compiten en ambientes laborales muy exigentes, están dispuestos a sacrificar su bienestar emocional y sus relaciones personales por destacar frente a sus compañeros. En redes sociales, la presión por ser el mejor provoca siempre ansiedades y insurrecciones. Y en las contiendas políticas, el adversario siempre se convierte en únicamente un adversario al cual se tiene que derrotar a toda costa. Según Pinedo, muchas veces el sistema social promueve los valores competitivos que se centran en ganar a toda costa, sin disfrutar del proceso. Vallejo nos recuerda que la victoria usualmente nos hace renunciar a la empatía y la humanidad. El vencedor se vuelve en un medio para el fin, quitándolo de toda su empatía y esencia. Así, la competencia se muestra como un proceso deshumanizante que rompe nuestra capacidad de conectar, empatizar y tener la culpa que nos hace humanos. El vencedor carga con un gran peso silencioso que va más allá de solo ganar por ganar. ¿Hasta qué punto vale la pena triunfar si en el proceso uno termina dejando de ser quien era? Teniendo eso en cuenta, podemos afirmar que en El vencedor de César Vallejo, las disputas y conflictos y las competencias impuestas desde la infancia deshumanizan al individuo, fracturando sus vínculos, anulando la empatía y sumiéndose en un vacío emocional donde el triunfo revela la pérdida irreversible de la propia humanidad. Según la obra nos menciona desigualdad, discriminación y abuso de poder por parte de un maestro. Maltrata a una persona de extrema pobreza y pide lo de su aprendizaje. Lo peor, en la forma del maltrato, lo hace gritándolo y pegándole enfrente a sus compañeros. Un maestro debería enseñar, cuidar, proteger, porque tiene un poder para ellos, de construir.
lo cual no solamente hace un retroceso al niño en el aprendizaje, sino que tiene que lidiar con el miedo por las adversidades que pasa en su ambiente y en su salud mental. Además, se muestra en la vida de un niño campesino, claramente el protagonista, que vive en una extrema pobreza, mientras que otros niños están en clases más acomodadas, lo cual pueden ir a la escuela, tener vestimenta, alimentos y apoyo familiar. Lo que el protagonista enfrenta varias dificultades por su origen humilde. Un ejemplo de ello es cuando va a la escuela con ropa vieja y rota, lo que le convierte en un objeto de burla. Que claramente hay una desigualdad de condiciones por la pobreza que tiene de inicio a fin. Caso 1. Maltrato de empleo a la gente extranjera en el Perú. Es el reporte de la Defensoría del Pueblo, que saca a luz que más de medio millón de venezolanos que viven en el Perú, que muchos trabajan fuera, sufren desigualdades en sus trabajos, no le pagan como debe ser, no tienen acceso a los recursos básicos como la salud, de escuela, y son discriminados por ser de otros países. ¿Qué tiene relación con el vencedor? El vencedor Vallejo nos cuenta cómo un hombre se enfrenta a un sistema malo que aplasta y le deja a alguien sin ser algo. En este caso nos muestra que hoy en día el trabajo débil usa a la gente, dejando de lado a las personas. En el poema, a los que les ganan por ser flojos, sino por sociedad, que no nos dejan crecer. Caso 2. La policía se cayó de la raya con la gente indígena que protestaba. Esto sucede en Juliaca, en Puno. En la marcha de enero de 2023, en pleno caos por el gobierno tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, hubo una marcha enorme en los Andes. Se dijo que la policía utilizó la fuerza bruta, matando a más de 7 jóvenes en Juliaca, entre campesinos y jóvenes. Y la policía fue justa, los testigos dicen que no, y denunciaron excesiva fuerza bruta y que quedó en casi nada, ya que hoy en día no se falta ese caso. ¿Qué tiene que ver con el vencedor? El Vallejo deja en voz en su poema el dolor de todos, sobre todo los pobres olvidados, la forma en que el gobierno trata a los manifestantes recuerda la violencia que Vallejo critica. El vencedor, el sistema, aprovecha a los pobres, callando sus quejas y su pena. Y para reforzar lo que dijimos anteriormente, quiero mencionar los valores de la ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Paz. Busca una sociedad libre de violencia y la resolución de conflictos mediante medios pacíficos. En mi ambiente educativo lo puedo poner en práctica cuando surge una disputa y tratar de ayudar a las personas en conflicto mediante medios verbales. Transparencia. Promueve el libre acceso a la información, sin nada escondido ni mentiras. Ponerlo en práctica en mi ambiente educativo es bastante sencillo, solamente se basa en no decir mentiras. Justicia. Promueve el acceso igualitario a la ley y a un buen trato. Por mi parte, puedo ponerlo en práctica dando un buen trato a las personas de mi entorno. Democracia. Promueve la participación por igual de toda la sociedad. En mi entorno educativo, poner en práctica este valor es realmente simple, ya que solamente se basa en escuchar y ser escuchado entre mis compañeros de aula. Integridad. Apoya la ética y está en contra de la corrupción. En conclusión, como estudiantes universitarios no solamente debemos desarrollarnos académicamente, sino también ética, promoviendo la paz, la justicia y la inclusión para un pleno desarrollo académico. Buen día con todos, soy David Hernández y el día de hoy estamos con el señor José Carlos Hernández, licenciado en Psicología, y el cual nos va a compartir su opinión al respecto del cuento del vencedor. ¿Cuál cree usted fue el principal detonante de esta pelea entre estos dos niños, Junco y Cancio? Creo yo que el orgullo ha sido el principal detonante en ese sentido. El tema de constantemente sentirse vulnerado, afectado por el resto de chicos del grupo, desató en él en un determinado momento una reacción explosiva, una reacción de defensa, y simplemente eligió en este caso a aquella persona que dentro del grupo destacaba para contra él hacer este efecto de desahogo y de alguna manera defensa de su propia persona, de su yo interno, ¿no? Yendo a otro punto, ¿cuál cree usted que serían las razones principales por las cuales en la niñez se dan lo que son las peleas en el físico? Si hablas al interior de una familia, entre hermanos, suele ser un tema de competitividad afectiva. Si hablas dentro de un grupo mucho más amplio, por ejemplo en un colegio,
puede jugar pertenencia de grupo, nivel de estatus o el tema de hacer una protección de la persona para proteger lo que consideramos de manera personal muy importante en nuestra identidad como individuo, ¿no? ¿Usted cree que la competitividad puede terminar siendo perjudicial para las personas que no es bien encaminadas? Sí, mi respuesta corta sería es correcto. Un instinto de competitividad mal encaminado genera lo que criollamente llamamos piconería, o el revanchismo o la envidia nos puede llevar por un exceso de pasión a situaciones muy complicadas. Si es que lo llevas a extremos, podría generar conflicto, podría generar una ruptura social. Ya veo. Pues bien, muchas gracias por su tiempo, señor José Carlos. Y esto sería todo por el momento. En conclusión, del audiovisual abordó de manera integral la obra El vencedor de Abraham César Vallejo Mendoza, conectando su contenido con problemáticas sociales actuales como la desigualdad y la justicia. A través del análisis del cuento y de la vida del autor, se identificó cómo situaciones aparentemente simples como una pelea infantil pueden ser el reflejo de contextos más profundos y estructurales de violencia y marginación. El aporte del video también destacó la vigencia de la obra Vallejo, especialmente en su crítica a la discriminación y el abuso del poder, como el maltrato policial a pueblos o la explotación laboral. Finalmente, la inclusión de la entrevista a un padre de familia y la reflexión sobre ODS 16 reafirmó el compromiso como estudiantes universitarios de construir una sociedad más justa, equitativa y consciente. Y por último, en reflexión sobre el tema, nos recuerda que la literatura no solo narra historias, sino que también denuncia realidades, invita a la crítica y llama a la acción. Vallejo, como su mirada sensible y su compromiso social, nos enseña que desde la infancia se gestan patrones de poder y exclusión. Reconocer estas dinámicas en textos literarios y compararlas con situaciones actuales nos permiten ampliar nuestra comprensión del mundo y desarrollar una conciencia crítica.